Hola, ¿qué tal amigos? Las buenas tardes y la bienvenida a nuestros estudiantes de las escuelas de arte, a sus profesores, a sus padres y al público en sentido general que cada semana nos sintonizan para adentrarse en el mundo del arte y la cultura. En programas pasados nos acercábamos a la crítica artística, a lo que es el criterio artístico y nos quedaron muchas preguntas pendientes, por eso hoy regresamos con la profesora. Yo soy Hanle Paredes, ya comienza Mirada de Artista. La crítica de arte, cuando se ejerce con sensibilidad y rigor, se convierte en un acto de confianza. Confianza en el tiempo histórico que nos atraviesa, en las galerías y espacios que legitiman la obra y en la palabra que el crítico ofrece como brújula. Es un gesto que no dicta, sino que invita, que no impone, sino que abre caminos hacia un criterio compartido. Y en ese gesto se revela lo sublime. El riesgo de la moda se disuelve en la permanencia de lo esencial y la inquietud del crítico se transforma en esperanza cultural. Así la crítica se vuelve un canto colectivo, un diálogo que nos recuerda que el arte no se consume, se comparte, no se agota, se renueva. Con ella el público se despide de la obra sabiendo que la memoria está viva y que el futuro se escribe con la misma tinta de la sensibilidad. La crítica de arte es un abrazo colectivo, nos invita a compartir lo esencial y a soñar juntos el futuro. Amigos, como lo prometido es deuda y nos quedaron muchos temas pendientes sobre la crítica artística, el criterio artístico, repite la visita la profesora, investigadora y curadora Teresa Toranzo. Bienvenida, profe, nuevamente. Hola, qué gusto Qué bueno volvernos a tenerla nuevamente encontrar. acá. Sí, ha sido un placer volver. Profe, vamos a entrar ya en materia de crítica artística. ¿Cree usted que, ese criterio artístico, cómo es que se construye en un mundo actualmente saturado de imágenes, de videos, de pensamiento? A ver, la experiencia, hablábamos la vez pasada, Sí. hablábamos del contexto y de la experiencia del crítico, ¿ya? De lo que ve el crítico. El crítico tiene que ser muy inquieto y lo empírico ahí actúa, pero actúa sobre también la formación que tú tienes. Si tú tienes un sedimento, tú tienes una formación que es acumulativa y tú vas conformando todo un conocimiento que se va ajustando a los nuevos tiempos, ¿sí? Nada puede, en este momento, yo creo que en el campo de las humanidades y en el campo de la historia del arte y la crítica de arte en su pedacito más reducido, yo creo que nada puede sacarse del contexto, ¿ya? Del momento y de un concepto incluso que es más reducido todavía, pero que engloba más, que es un nuevo concepto científico, una nueva teoría, que es la teoría del tiempo histórico. Es decir, el tiempo histórico abarca todo, lo cronológico, lo contextual, ¿ya? Lo vivencial, el entorno incluso doméstico. Y en ese contexto, obviamente el criterio del crítico de arte tiene que ir transformándose. En el caso cubano, las galerías son para nosotros un termómetro, una medida, y también los estudios de artistas, la nueva manera en que se va configurando el posicionamiento del arte cubano, los espacios en que convive y se exhibe, se legitima el arte cubano contemporáneo. Y bueno, no sé si Nelson les hablaría de eso cuando estuvo por aquí, pero en este momento en el arte cubano se dan nuevos fenómenos, como que el hecho de que concomitan en un mismo tiempo, en un mismo momento, los espacios privados con los espacios, llamémoslos espacios estatales, porque ambos son espacios públicos. Y la concurrencia de público a los espacios privados puede ser tan grande como un espacio público, oficial, llamémoslo de otra manera, ¿ya?
cada día se procrean más los proyectos independientes de grupos de artistas que se unen, de artistas en solitario, o casos como el profesor Margolle, que en la Casa del Río tiene es un centro de formación y una galería privada. Entonces el crítico de arte tiene que estar constantemente tomándole el pulso a esos espacios, ¿ya? A veces se nos va de la mano todo el entorno de La Habana Vieja. Vamos a hablar de los espacios citadinos, de lo que pasa aquí en La Habana. ¿Qué pasa en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, ¿ya? ¿Qué pasa en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Durán? ¿Qué pasa en las casas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana? Pero de repente tienes otros contrapesos que están ahí, como la Ludwig de Cuba con un proyecto, la Biblioteca Nacional de José Martí, y tú tienes que tener esa inquietud para darle seguimiento a esos fenómenos. Y también hay que seguir lo que está pasando en las provincias. No te puedes aislar de lo que está pasando en las provincias, los salones de arte contemporáneo que hacen algunas provincias, y seguirle el pulso también al contexto internacional. ¿Qué se está moviendo en el contexto internacional mediato e inmediato? Casi siempre tomamos como referencia a los propios Estados Unidos, qué pasa en España, qué pasa en Europa en general, qué pasa en el arte asiático. Y todo cambia, todo se va modificando. Es como un desarrollo que es casi cotidiano, inalcanzable, que lo quisiéramos atrapar y no podemos. Pero ese seguimiento, esa disciplina que tiene que tener el profesional que ejerce la crítica, que también de manera casi correlativa es curador y también es docente. Si no lo es porque da clase directamente, es porque tutorea una tesis, o porque emite una opinión, o porque es oponente, o porque es consultante. Pero es un fenómeno en el que todos nos involucramos prácticamente. No hay parcelas aisladas para nada. Todos estamos concomitando en un mismo espacio, en un mismo fenómeno, y todos estamos interactuando. Entonces sí requiere de mucho activismo, de mucho dinamismo. Yo a veces diría que hasta de sacrificio. Profe, ¿qué papel entonces juega la crítica profesional a la hora de formar el criterio del público? Nos toca ser honestos en primer lugar. Nos toca decir la verdad, lo que sentimos, lo que creemos que un fenómeno está trasladando, y eso no quita que le pongamos también la parte subjetiva a un fenómeno, pero sí estar adecuadamente preparados en cuanto a formación teórica, a formación académica, a formación profesional, para evaluar un fenómeno adecuadamente en cualquiera de las disciplinas, porque nos tenemos que enfrentar lo mismo a la fotografía, que a un happening, que a un performance, que a una instalación, que a una pintura, o que a un dibujo, o un proyecto en su conjunto que tenga una pluralidad de técnicas y de mensajes también, de contenidos. Y creo que el público lo ayudamos con esa honestidad que nos tiene que caracterizar, lo cual no quita que en el momento en que estamos redactando, en el momento que estamos trabajando un proyecto a redactar, a concebir en una crítica de arte, no quita que tengamos que establecer una relación muy empática con el artista, con el público, y que incluso a veces entremos en periodo de trance, porque si no estás, no estableces una empatía, una sinergia absoluta con eso que vas a tratar, no eres honesto, no lo logras. Tere, ¿dentro de la crítica es posible hablar de un criterio colectivo? A ver, de que todos confluyamos en una misma idea. Eso generalmente lo vemos a nivel en el intercambio bilateral entre colegas, que lo vemos frecuentemente, pero sí, porque, por ejemplo, yo te hablaba de AICA y te hablaba de la Asociación de Críticos de la UNIAC, y nosotros
cada año ya vamos organizando, ya la AICA ha sistematizado la selección de los mejores libros de arte que se publican por año, o de crítica de arte, donde están en los últimos tiempos han estado Rafael Acosta de Arriba, Karina Pino Santos, Nelson Herrera Isla, como una constante ya. Y obviamente hay un pensamiento colectivo, hay un consenso para decir, bueno, esta fue la mejor exposición, este fue el mejor libro, este fue el mejor texto, ¿ya? Y existe un sistema de premios, obviamente, que expresa ese consenso, ¿ya? Que obviamente, están los premios nacionales de arte de artes plásticas, están los premios de curaduría, están los premios de crítica de la crítica Guy Pérez Cisneros. Aquí, por ejemplo, yo traía un libro de estos mismos de pensamiento crítico, donde se consolidan, se compendian los textos que han sido ganadores del premio Guy Pérez Cisneros, y eso se hace por consenso, ¿te das cuenta? Y cuando el AICA determina que, por ejemplo, la exposición de Fabelo cuenta entre las mejores exposiciones del año, o que el libro de Rafael Acosta de Arriba o de Nelson Herrera Isla cuentan entre los mejores libros publicados en el año, pues hay un consenso también, sí, como que no. Llegamos a ponernos de acuerdo y saber cuáles son los proyectos y las propuestas artísticas que no son las que merecen un premio, y sabemos cuáles son las que merecen un premio. ¿Qué riesgos asume, digamos, que la crítica cuando se confunde con moda, con tendencia? Es un gran riesgo. Nos estamos exponiendo todos los días. Cada vez que emitimos un juicio, nos estamos exponiendo porque tenemos una gran responsabilidad. Nosotros ayudamos a la formación del gusto estético del pueblo, ¿ya? Y de modo que un criterio de cualquiera de un crítico de arte siempre es influyente. Eso por una parte, y por la otra pueden surgir fenómenos en el arte que sean temporales, que sean como aves de paso, digamos, que no se sostengan, y que nosotros nos apeguemos a ese fenómeno y lo dejamos anotado. Es decir, emitir un juicio crítico sobre ese fenómeno tiene valor porque queda como memoria de que pasó un momento determinado, queda la traza, y que emitimos un criterio sobre eso. Pero a lo mejor el criterio que emitimos no es el más acertado porque no perdura en el tiempo. Es decir, tiene tal vez que ver con el momento. Pudiera ponerte ejemplos, pero meterme en esos ejemplos sería meterme en terrenos Vedados. no vedados, pero escabrosos. Profe, entonces yo le propongo hacer una pequeña pausa, relajarnos un poquito, porque el tema de la crítica es bien complicado, es bien difícil. Y de paso le ofrecemos a nuestros amigos televidentes las vías de comunicación para así tener con ellos un diálogo mucho más directo. ¿Puede ser? Puede ser. Puedes escribirnos a nuestro correo postal que ahora mismo aparece en pantalla, también a nuestra dirección electrónica, que es programamiradeartista@gmail.com. Y si gusta de las redes sociales, búscanos en Facebook, Telegram o Instagram con el perfil Mirada de Artista. Te estaremos esperando. En la enseñanza artística, la crítica se vuelve caricia exigente, guía la mirada del estudiante y al desplegarse en las redes, se humaniza y se potencia como diálogo compartido. Amigos, seguimos conversando con la profe Tere sobre el ejercicio de la crítica artística. Profe, ¿de qué manera la crítica se inserta y ayuda a dialogar dentro de la enseñanza, específicamente en el ISA? Es muy importante, es muy importante. A ver, vamos a algo que ya ustedes tuvieron aquí, Matambre. El proyecto Matambre. El proyecto Matambre. Tuvieron a la doctora Hortensia Peramos aquí, tuvieron a todos los muchachos, a los estudiantes, pero que esos no son estudiantes, son artistas que están formándose para obtener el título de licenciado en artes visuales. Por tanto, esos muchachos nacieron con la aptitud con P que tiene el artista. Por tanto, la doctora Peramos siempre insiste en que utilicemos el término de formación, creación, ¿verdad? Y Matambre se nos reveló como algo totalmente
no nuevo, pero poco común, que es una investigación, un proceso de investigación, una experiencia de producción, creación, de formación, creación en una zona, en un espacio, en una zona en conflicto. Entonces, el grueso de la experiencia de Mata-Hambre sucede en Mata-Hambre, en minas de Mata-Hambre. Entonces, ¿cómo nosotros lograr que eso un poco que se metabolice, que el artista entienda ese proceso y que lo transforme en obra de arte, ¿ya? Y lo lograron, pero al principio no fue un terreno totalmente drenado, es decir, fue ganando en aceptación, y ya en este momento el proyecto Mata-Hambre tiene una dimensión internacional, lo puedo decir con toda franqueza y sin miedos, y estoy muy convencida de que seguirá ese curso. Pero lo importante, ¿por qué logró ese éxito? Porque los artistas, los estudiantes artistas que fueron a Mata-Hambre, o los artistas estudiantes, tuvieron la capacidad de transformar, incidir sobre el medio desde la producción de su obra, desde su actuación, desde su intercambio con la comunidad y de la manera en que los protagonistas de Mata-Hambre, los habitantes de Mata-Hambre, se vieron representados en la obra, fueron la esencia de la obra que ellos produjeron, ya sea el retrato de los mineros, ya sea cualquiera, ya sea las torres, la reinterpretación de las torres. De modo que es un proceso que está en interacción con el medio, con el contexto. Y lo mismo nos pasa en las cúpulas de LISA. Es decir, nosotros cada día estamos frente a un grupo de estudiantes, enseñándoles estudios teóricos, enseñándoles historia de arte, o enseñándoles o perfeccionando su preparación a través de prácticas artísticas, que tenemos un colectivo de profesores que preside el maestro Osaín Regi. También tenemos el privilegio de tener un equipo de artistas muy sólidos, pero también que son profesores muy sólidos, e igual críticos de artes, historiadores del arte en nuestro equipo. ¿Y cómo incidimos sobre los estudiantes? Primero, dándole la formación teórica que ellos necesitan. En segundo lugar, escuchando sus propuestas, sus proyectos, sobre todo el equipo de enseñanza artística de prácticas artísticas y el grupo de nuevos medios, que lo encabeza el profesor Margolle. De modo que ese grupo, ese equipo de profesores, que a su vez una parte de ellos también ejercen la crítica de arte y son muy buenos como críticos de arte, pues también van midiendo por dónde va el estudiante, por dónde va la obra, le hace sugerencias, recomendaciones. A veces el profesor Osaín Regi le dice, bueno, tú sabes que tienes una cosa valiosa en la mano, pero todavía no sabes qué vas a hacer con ella o cómo la vas a encaminar. Y yo creo que eso es un ejercicio de la crítica. Eso, además de formación, es un ejercicio de la crítica. Y lo otro es la valoración de eso que se va consolidando en ellos, de ese discurso que se va consolidando en ellos, la elección de los temas, la manera en que enfocan esos temas, esas intencionalidades que ellos tienen, y ver cómo nosotros estamos creando un repertorio, ya dejando las trazas del pensamiento de los artistas de estas últimas generaciones a través de esos estudios que se están llevando a tesis, a ejercicios académicos, que terminan en galerías, que le permite al público que el acceso a confrontar, a estar con los estudiantes de LISA. Nosotros nos enorgullecemos de ver que esos estudiantes también forman parte del estado del arte actual, que están participando en los concursos, en las becas de creación, en las residencias artísticas, en proyectos como Puzzle, como Mala Hierba, es decir, que son nuevas incorporaciones que están llegando con nuevas modalidades, con nuevas visibilidades y que están concomitando, están conviviendo con las formas tradicionales, pero rompiendo, dándonos nuevas ideas. Yo te diría que la ortodoxia de pronto se diluye y por tanto la palabra expandido en este momento
grabado, eso que hizo la unidad, que hizo una semana de grabado expandido, ¿ya? Es así, porque estamos en un momento en que se diluyen los procesos, se expanden, se mezcla una manifestación con la otra. Entonces ya es muy difícil que digamos, bueno, esto es absolutamente pintura o es absolutamente grabado o escultura o fotografía. El caso de Dailene, por ejemplo, del propio Zain Regi, que está experimentando con la fotografía expandida. Me encantaría que un día trajeran a Osaín, que trajeran a Margolles, a Dailene, creo que ya estuvo por aquí. Sí. Dailene, una artista que sí protege la fotografía con el cristal, pero rompe ese cristal buscando una intencionalidad, ya no a propósito, no, ella está violando, digamos que está irrumpiendo todo tipo de pensamiento tradicional, porque lo lógico es que veamos una fotografía protegida por un cristal liso, transparente. Bueno, ¿y qué quiso decir ella con ese rompimiento del cristal? ¿O qué está logrando Zain rompiendo, expandiendo los formatos de la fotografía con cámaras que está inventando él mismo, que está con recursos que él mismo está ideando a partir de las nuevas tecnologías? Es decir, que tú en Elisa estás asistiendo a un rompimiento cotidiano, y lo bonito es que eso también está pasando en la Academia de San Alejandro, es decir, en el nivel medio superior, y estamos monitoreando cómo se está comportando el fenómeno en las academias en las provincias. Por tanto, yo te diría que el cubano es como una rara avis, ¿no? En un momento tan difícil, en Cuba no se deja de crear. La formación artística sigue hacia adelante. Las exposiciones no cesan, los espacios galerísticos, por más que se expanden, no alcanzan. Y las propuestas, hay muchas propuestas que son interesantes, otras no, pero una buena cantidad sí. Y en el propio ISA hay un interés por fortalecer manifestaciones que de pronto se nos van quedando como que técnicas, que se nos van quedando como débiles, como la cerámica con Celita, una graduada, recién graduada, que está en el taller de cerámica, como los muchachos del taller de grabado. De modo que es un proceso constante, es un continuum lo que estamos teniendo lugar en Elisa y en el arte emergente. Yo creo que si hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo en Cuba, es el paralelismo que podemos constatar entre la consolidación de los artistas consagrados y el avance del arte emergente con sus propuestas. Ya para cerrar, con muy poco tiempo, emítame su criterio acerca del fenómeno de las redes sociales, de la crítica en las redes sociales, donde lo que pones se legitima. A ver, yo como lo veo, yo sigo las redes sociales y creo en las redes sociales, creo muchísimo. Creo tanto que muchas veces cuando estoy dando las clases en determinados formatos, les pido a mis estudiantes que esto es un fenómeno, esto es interactivo, pueden ir subiendo a las redes sociales, o trabajamos con un artista consagrado que esté en cualquier lugar del mundo y lo vamos publicando en las redes sociales. Yo creo que sí, que ser mediático en el arte es importante. Lo que hay que es ser muy consciente de lo que se está diciendo. Hay casos, hay muy buenos ejemplos, muy buenos. Por ejemplo, ahora con Toirat, un gran artista, Premio Nacional de las Artes Plásticas, pero inevitablemente también un gran curador, un gran crítico de arte, escribe muy bien además, y continúa pintando Pedro, es decir, en la exposición que se muestra en Bellas Artes, donde él fue curador, se desdobló, cambió su rol, su papel de artista, por el que está legitimado, ¿verdad? Pues lo cambió y se convirtió en curador y ahora en crítico de arte, porque nos está dando todos los días un reporte de las visitas dirigidas que da, un comentario de las obras, cómo ha transcurrido ese proceso curatorial, y lo hace de una manera tan locuaz, tan honesta, tan sincera, que tú sigues las redes sociales de Toirat, y creo que es un buen ejemplo. Es decir, es una buena memoria, es una buena traza de lo que está pasando en el momento, en el instante, ¿ya?, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Así que hay buenos y malos ejemplos. Nos toca a nosotros,
cuidarnos, protegernos de los malos ejemplos o los no buenos ejemplos que aparezcan en las redes sociales, que se nos presenten en las redes sociales, e influir para que nuestros estudiantes y el público se cuide de eso. Pero por lo demás sí defiendo las redes sociales. ¿Usted Muchísimo. publicaría en las redes sociales? Yo sí. Sí, al contrario, publico y estimulo a los estudiantes a que publiquen en las redes sociales. ¿Cómo que no? Profe, yo le agradezco entonces muchísimo que haya podido regresar hacia nuestro espacio y saldar algunas de las dudas que quedaron pendientes del programa pasado sobre la crítica, sobre el criterio artístico. Espero que haya sido así. ¿Algo pendiente? ¿No? Exacto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Entonces todo nos bien, encontraremos sí. próximamente, quizás. Sí, en Ok. cualquier galería. Así mismo puede sí. ser. Y a lo mejor podemos compartir una opinión. Exacto. O no. Exacto. O no. Y nos ayudar a los dos Así para mismo. hacer una mejor crítica de arte. Muchísimas Sí. gracias, profe. Bueno, ha sido un placer recibirla y conversar con usted. Espero que se Encantada repita la yo, visita. encantada yo. A usted ya sabe, los espero la próxima semana para juntos seguir dialogando de arte y cultura en una nueva mirada de artista. Soy Hanler Paredes, te estaré esperando. Chao.